El Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos del 1 hasta el 25. Dice el autor: Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Entonces Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: Tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: No encuentro ningún delito en este hombre. Pero insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. «Ah, ¿es Galileo?», preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto: Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: «Mátalo y suéltanos a Barrabás». Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Hasta aquí, hermanos, vamos a reflexionar en el día de hoy. Como veis, ya la otra vez concluimos con esa parte donde Jesús fue juzgado por el Concilio Supremo. Ahora ya nos encontramos ante Pilato y ante Herodes juzgando a Jesús. Este primer versículo del capítulo 23, hermanos, donde dice: Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, me llevó a reflexionar en las reuniones de iglesia o de convenciones o federaciones donde se envían muchas veces responsables, líderes, delegados para representar a la iglesia, y que luego en medio de esas federaciones, convenciones o uniones regionales se puedan votar cosas conjuntas y luego tomar decisiones. Me hizo pensar un poco en ello el testimonio de la reunión de los sacerdotes, maestros de la ley y también líderes religiosos en general,
que se reunieron en el Sanedrín para juzgar a Jesús y al final votar unánimemente, ¿verdad?, que Jesús iba a ser castigado a muerte, me hizo pensar en todo esto, porque al fin y al cabo vemos aquí cómo muchas veces queremos reunirnos en el nombre de Dios para supuestamente hacer cosas para Dios, pero en verdad estamos lejos de hacerlo. Como digo, todo esto me invita a pensar bastante en las iglesias especialmente o en las reuniones que se organizan, porque desde los primeros siglos de la iglesia hasta ahora y en todas esas convocatorias, o al menos en la mayoría, como he dicho, se reúnen en el nombre de Dios. Pero ¿se han reunido para honrar verdaderamente el nombre de Dios? ¿Se han juntado para cumplir verdaderamente la voluntad de Dios? Los líderes corruptos del Sanedrín se reunieron en el nombre de Dios, pero para ejercer lo que ellos creían que era la voluntad de Dios, cuando en verdad estaban ejerciendo sus propios criterios y preferencias. ¿Cuántas veces habrá pasado y estará pasando en las diversas iglesias cristianas que hay en el mundo esta misma situación? Los líderes corruptos ya habían votado unánimemente la muerte de Jesús y lo presentaron a Pilato, gobernador romano de Judea, para que se lleve a cabo la pena de muerte. En efecto, no se podían presentar con meros asuntos de índole religiosa. Ellos eran astutos en ese sentido, y por eso cuando se presentan delante de Pilato, apelaron a aspectos relacionados con la política y que resulten de amenaza para el Imperio Romano. Por un lado, llegan a afirmar que Jesús prohíbe dar tributo al César. Por otro lado, aunque también esto tenga un aspecto, una dimensión religiosa, añaden que además este sujeto, Jesús, se hace pasar por el Mesías, por el Rey. Cuando Pilato le pregunta a Jesús sobre estas graves acusaciones, el Señor Jesús se muestra reservado, dando una respuesta en base a lo mismo que le preguntan. Al ver esto, los líderes religiosos continúan calumniando sobre Jesús, diciendo que genera alborotos y que ha enseñado en muchos lugares, desde Galilea hasta Judea. Debido a este dato, Pilato deriva a Jesús a la presencia de Herodes, aprovechando además que justo en ese momento Herodes estaba en Jerusalén. Como Jesús es de Galilea, evidentemente estaba bajo el criterio de Jesús en la jurisdicción de Herodes, y es por eso que lo deriva a él. Vemos acto seguido que Herodes se alegra bastante por tener la oportunidad, por fin, de conocer al famoso Jesús, ya que había escuchado muchas cosas acerca de él. Lo veía como un entretenimiento y quería contemplar algún milagro hecho por Jesús en vivo. Al igual que con Pilato, los líderes religiosos entendieron que como Jesús no hablaba, debían acusarle de muchas cosas y añadir cualquier tipo de blasfemia para que Herodes pudiese culparlo. Sin embargo, al estar Jesús plenamente callado ante Herodes, él no encontró nada por lo cual lo podría condenar. Ahora bien, tanto él junto con sus discípulos, como recoge el testimonio de Lucas, empezaron a burlarse de él, lo menospreciaron poniéndole una ropa espléndida y lo mandaron devolver a la presencia de Pilato. Entendieron que Jesús, bajo su criterio, era una persona que estaba de algún modo haciéndose pasar por alguien importante, por un maestro, por un Mesías. Nosotros también debemos entender, hermanos, que en ese tiempo, incluso hasta ahora, cada 2 por 3 aparecían falsos maestros, falsos mesías que aparentemente hacían milagros, al igual que hoy en día también aparecen personas así. No sabemos qué aspectos marcaron la mala relación entre Herodes y Pilato en el pasado, pero el autor de Lucas aprovecha en el versículo 12 para hacernos ver que aunque se llevaban mal antes, estos dos políticos, ese mismo día, probablemente debido a que tuvieron contacto los dos con Jesús, empezaron a hablar de él y de otros asuntos que el autor no recoge,
y entablaron una amistad. Me parece muy particular porque aunque hay personas que están más a favor o menos, ¿verdad?, de hablar de política, ya sabéis que hay determinados textos donde inevitablemente se habla sobre la sociedad y sobre la política. Y me llama la atención porque de algún modo lo que hoy en día criticamos tanto, o al menos algunos en la política, como es el enchufismo y el amiguismo, se contempla aquí en este texto. Pues dice que Herodes y Pilato, que antes se llevaban mal, se hicieron amigos ese día. Se hicieron amigos porque ambos trataron con Jesús y probablemente se hicieron amigos para beneficiarse a nivel económico, territorial, en definitiva, a nivel de ganar masas y seguir adelante en sus corrupciones. Vemos que a partir del versículo 23 ya no solo está en escena los líderes corruptos, maestros, sacerdotes, fariseos, saduceos, sino también el pueblo. Esto es así porque Pilato, al ver a Jesús por segunda vez, decide convocar a todos, y eso incluye también al pueblo, lo cual comprobará luego Pilato que no fue una buena idea, ya que fueron rápidamente persuadidos por los líderes religiosos para que soliciten ellos también la muerte de Jesús. Según lo que nos narra Lucas, hermanos, Poncio Pilato no quería condenar a Jesús. A lo sumo quería mandarle un castigo leve o azotarlo y luego dejarlo libre. Pilato no había encontrado ningún error grave en Jesús. Pero también lo vemos así, hermanos, porque desde luego el derecho, según la perspectiva romana, era muy distinto al derecho y un juicio y una sentencia desde la perspectiva judía. El Concilio Supremo o Sanedrín quería la muerte de Jesús. Ellos eran conscientes de que necesitaban falsos testimonios para señalar a Jesús. Pero al ver que Jesús les dijo que verían al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, ellos entendieron eso como una blasfemia y ellos tenían que cumplir la Torá, concretamente una ley que la leí en su momento, que se encuentra en Levítico. Todo aquel que blasfema en el nombre de Dios debe ser reo de muerte. Sin embargo, para el Imperio Romano eso no funciona así. Se tienen que encontrar pruebas contundentes para juzgar a alguien. Y es por eso que Pilato incluso llega a insistir 3 veces. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido?, dice el versículo 22. Porque Pilato no quería condenar a Jesús. Es por eso que yo percibo que de algún modo Pilato quiso convocar al pueblo de Judea para que así no se escuchen tantas voces en contra de Jesús, porque él ya sabía que los líderes religiosos corruptos querían la muerte de Jesús. Pero rápidamente se habrá dado cuenta de que fue un error, como he dicho antes, porque estos líderes religiosos tenían muchísima influencia sobre el pueblo en Judea. Y es por eso que al final tanto los líderes como el resto del pueblo clamaban la muerte de Jesús. Pilato se muestra reacio a condenar a Jesús por los delitos que se le acusan, pero al final tiene que ceder. En el versículo 17, que es cierto que algunas versiones no lo tienen, se añade: ahora bien, era necesario que él pusiera en libertad a un preso y lo entregara a ellos durante la celebración de la Pascua. Es cierto que en Lucas algunos manuscritos, algunas versiones de la Biblia, no mencionan estas palabras del versículo 17. Por ejemplo, la versión que yo tengo no lo menciona a pie de página. Pero en definitiva tiene sentido con lo que después aparece, ¿verdad? En el versículo 18 dice: pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Como veis, parece ser que era tradición a vísperas de la Pascua soltar a una persona que haya sido encarcelada. La verdad que resulta muy irónico cuando leemos esto, hermanos, porque una de las pruebas, supuestas pruebas por las cuales acusan a Jesús,
es que estaba revolucionando el pueblo de Israel y además, aparte del pueblo de Israel, lo estaba poniendo en contra del César porque supuestamente les habían enseñado que no hay que dar impuestos al César, no hay que pagar impuestos al César. Y sin embargo, esta persona llamado Barrabás era una persona que se había levantado contra el gobierno y que además era un homicida. El propio pueblo, o mejor dicho, los líderes, ya que eran los que representaban al pueblo, se estaban contradiciendo con esta solicitud. O sea, ¿queréis condenar a Jesús cuando Barrabás es peor que él? Desde luego nos damos cuenta de que aquí no hay tanto una especie de justicia en la mente de ellos. Porque, aunque a veces cueste hacerlo, debemos hacer ese ejercicio, ¿verdad? El ejercicio de ponernos en la mente de los personajes que aparecen en las Escrituras. Pero yo creo que está claro que en definitiva estos líderes religiosos, a sabiendas, estaban haciendo el mal. Ya os lo compartí en otras ocasiones. Hay personas que están haciendo mal a una iglesia, como pastores, por ejemplo, pero que no son conscientes de ello. Lo hacen por ignorancia, pecan por ignorancia. Pero hay otros que saben que están manipulando a la iglesia, que de algún modo están influyendo en ciertas familias para conseguir a saber qué fines. Y lo hacen con una estrategia, con una maldad reconocida en su corazón. En el caso de estos líderes religiosos está claro que ellos deseaban el mal de Jesús porque lo veían como una competencia y a su vez como una denuncia a la corrupción que ellos habían construido para tener al pueblo en sus manos. No tenían ningún temor de Dios y por eso querían siempre tener al pueblo en sus manos. Y es por eso también que esperaron a la noche, esperaron a Judas para recién capturar a Jesús. Porque si no sabían dónde estaba Jesús por las noches, no podían hacerlo, ya que si lo hacían de día, las multitudes, o parte de ellas, iban a acusarles y hacer todo lo posible para que no condenen a Jesús. Que el pueblo pida la liberación de Barrabás, como he dicho, es una completa ironía y contradicción. Este sujeto fue encarcelado por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén y por homicidio. Y las multitudes clamaban la muerte de Jesús, que como he dicho, supuestamente había prohibido dar tributo a César. Y también se estaba haciendo pasar por Mesías, rey. Pilato acabó cediendo ante la solicitud de estos líderes y del pueblo. Él sabía que Jesús era inocente. Es más, no aparece recogido en este evangelio, pero en otro se nos narra que la mujer de Pilato estaba preocupada porque ella entendía que este hombre era un santo y le exigía a su marido que haga todo lo posible para no sentenciarlo. Pero él, que evidentemente no tenía temor de Dios porque no creía en Dios, ya sabéis que los romanos eran politeístas, ni tampoco tenía respeto o en consideración el consejo de su mujer, porque al final acabó haciendo lo que el pueblo y los líderes religiosos pedían. Al final, como ellos clamaban la muerte de Jesús en una cruz como un malhechor, debido a tanta insistencia, ya que, como he dicho, Pilato no tenía temor de Dios, sino más bien que quería recibir el agrado de los hombres, acabó cediendo a la petición del pueblo. A la hora de leer toda esta sección donde Jesús es juzgado por Herodes, Pilato y el pueblo, y anteriormente el Sanedrín o el Concilio Supremo, nos damos cuenta de la corrupción en el liderazgo y gobierno del Imperio Romano en Galilea y Judea. Entre Herodes y Pilato se contempla ese amiguismo que, como he dicho antes, tanto criticamos hoy en día en la política. Pero por otra parte, hermanos, como he podido compartir antes con María, creo que en estos versículos
también contemplamos la letra pequeña de la democracia, pues la mayoría del pueblo, por no decir casi todos, exigieron la muerte de Jesús por influencia de los líderes. No es que los líderes expresaron su voluntad, sino que el pueblo de Judea expresó la voluntad: crucifícalo, crucifícalo. Ahora bien, el domingo veremos que en verdad no es la expresión de todo el pueblo, pues las mujeres muestran después, y esto lo veremos el domingo en el texto como tal de la crucifixión, su lamento y pesar por ver al Señor cargando su cruz. Pero claro, también ya sabéis que la opinión de una mujer no valía nada en aquel tiempo. Las mujeres no podían opinar: no lo crucifiques, no lo crucifiques. Solamente se escucharía la voz de los hombres, y quizá alguna mujer podría expresarlo, pero diciendo siempre lo que su marido dice. No podía decir otra cosa. Por eso que el domingo veremos, ¿verdad?, cómo Jesús va de camino a la ejecución, al castigo de la muerte y muerte de cruz, y cómo en el camino muchas mujeres se lamentan por ver a su Señor en esa situación. Como digo, hermanos, estos textos de hoy desde luego tocan el asunto de la política. Tocan cómo desgraciadamente el gobierno religioso, por llamarlo de alguna manera, estaba corrompido, y el gobierno secular, el gobierno del Imperio Romano, representado en la persona de Herodes y en la persona de Pilato, también estaban corrompidos. Todos, al fin y al cabo, buscaban agradar a las multitudes, obtener poder a través de las masas. Y nosotros debemos de pensar en ello hoy en día, hermanos. Y desgraciadamente en los últimos siglos, después de la Reforma Protestante, muchos evangélicos o creyentes cristianos llegaron a la conclusión de que la mejor forma de gobierno es la teocracia. Que en teoría la teocracia, el gobierno de Dios, es lo que debe de vivir, ojalá, la humanidad. El problema es cuando se intenta llevar a la práctica. Porque cuando intentamos llevar a la práctica la teocracia, la historia nos ha demostrado de que desgraciadamente se han cometido muchos errores. Guerras supuestamente santas, imposición de doctrinas cristianas desde un punto de vista muy radical. Entre ellos, algunos datan de que el gran pensador Calvino llegó a cometer también ese error de imponer sus doctrinas sobre la salvación, la predestinación y otros asuntos morales y sociales en su ciudad, y de algún modo presidir incluso muertes como la de Miguel de Servet. Como digo, hermanos, por un lado, nosotros sabemos que el único gobierno justo es el gobierno de Dios. Pero cuando queremos aplicar el gobierno de Dios a través de un movimiento ideológico y político, como he dicho, la historia nos demuestra de que no es posible. Por un lado, porque aún formándose ese partido, muchos encontrarán distintas opiniones en ese mismo partido. Al igual que hoy en día, aunque entendemos que solo hay una iglesia, la Iglesia de Cristo, hay tantas religiones cristianas, denominaciones. Incluso dentro de una misma congregación hay tantas opiniones que nos cuesta encontrar esa unidad en el espíritu. ¿Cuánto más nos costaría promover esos principios bíblicos, ese reinado de Dios a un mundo que vive a espaldas de Dios? ¿Cómo exigirles a personas que están muertas espiritualmente que cumplan las normas que Dios da y que Él mismo nos enseña que nosotros mismos no las podemos cumplir? ¿Quién es justo?
ni siquiera uno. Nadie ha cumplido la ley de Dios, solo Cristo. Solo Cristo ha muerto sin pecado, ha vivido sin pecado. Ahora bien, eso significa que entonces no debemos ser responsables con la ciudadanía, con nuestro peso como individuos en la sociedad. Pues por supuesto que no. No quiere decir eso. Nosotros debemos de trabajar y de discernir cuál es la voluntad de Dios. Y me parece interesante ver esta letra pequeña de la democracia, porque, como también estaba hablando antes con María, desde luego, países que han tenido experiencias muy negativas con dictaduras o gobiernos pues con mucho peso que desgraciadamente han abusado del pueblo o que lo han visto en pueblos cercanos, todo eso ha hecho que la expresión de la mayoría sea, pues, de algún modo, la mejor opción para formar gobierno, para plantear, ¿verdad?, una forma de salir adelante como sociedad, etc. Pero cuando vemos que desgraciadamente muchas personas votan en sus países y en sus iglesias sin tener una responsabilidad por saber qué es lo que están votando, ahí nos damos cuenta de que desgraciadamente la democracia tiene una letra pequeña. Si todo el mundo se ocupase, fuese responsable de leer todos los partidos políticos, de descubrir si es creyente cuál es el más cercano a su fe y a sus principios, las cosas quizá cambiarían bastante entre nosotros. Pero, como le he dicho, hermanos, pensando en el Concilio Supremo, en cómo no creyentes, sino líderes de los creyentes se reunieron en el nombre de Dios para supuestamente hacer la voluntad de Dios y aún así no lo hicieron. Ellos pensaban que estaban condenando a una persona que se estaba haciendo pasar por el Mesías. Ellos enseñaban las Escrituras en las sinagogas y en el templo. Ellos memorizaban la palabra de Dios. Pero sin embargo, cuando tuvieron al Mesías delante, no lo vieron. Por eso me parece muy sorprendente cuando veo cristianos que intentan promover ideologías en el mundo con bases cristianas, cuando ni siquiera se ve esa unidad en las iglesias locales. Porque Dios no puede decir a una persona, vota por A, y a otra persona, vota por B. Y no me refiero a votar en un presidente de gobierno, me estoy refiriendo a, por ejemplo, hacer esos votos en una iglesia para saber, por ejemplo, si necesitamos un pastor o no lo necesitamos. Si este pastor es el que Dios ha puesto para esta iglesia o no lo ha puesto. Y muchos más asuntos que una iglesia, sobre todo cuando es consolidada, cuando ha construido unos estatutos y un reglamento interno y tiene su registro civil, pues mucho más, esa iglesia tiene que votar muchas cosas importantes. Y se supone que toda esa comunidad de creyentes han orado por ese tiempo de votación. Han orado para saber qué cosas se van a realizar durante el nuevo año que asuma la iglesia. Y cuando de repente te das cuenta de que unos votan una cosa, otros votan otra, pues ahí algo está pasando, hermanos. Porque como he dicho, Dios no les va a decir a un 60% de la iglesia, vota que sí a este pastor, y al otro 40% de la iglesia, vota que no a este pastor. O bien le dijo al 40% o bien le dijo al 60%. Y lo peor es que los del 60% pensarán, no, a mí Dios me ha dicho que haga esto. Y los del 40% dirán, no, a mí Dios me ha dicho que vote que no. Uno de los dos miente, pero los dos pensarán que dicen la verdad. Fijaos, hermanos, si en iglesias pequeñas de 50 miembros
se conciben estas situaciones, surgen estas situaciones, cuántas cosas pueden pasar y están pasando cuando surgen campañas políticas. Y como he dicho antes, por supuesto, hermanos, un creyente no debe vivir a espaldas de la realidad ni del mundo, porque sí, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y debemos ejercer nuestros derechos y nuestras responsabilidades en el país, en la sociedad en la que estemos. Pero empecemos primero por el reino de Dios y su justicia. Empecemos primero por nuestra familia, por nuestra persona, nuestro testimonio, por nuestra iglesia. Porque si en nosotros mismos, en nuestras propias familias y en nuestra iglesia local no podemos hacer cambios para bien, no hacemos votos unánimes según la dirección de Dios, ¿cómo podemos pretender que el mundo marche todo bien si ni siquiera en entornos donde se supone que debe haber unidad en el espíritu no la hay? Pues todo eso, hermanos, creo que debemos reflexionar, porque desde luego el Sanedrín expresó lo que no debería de haber expresado. Aunque quisiera corregir una cosa que he dicho, porque dije que el Concilio Supremo se reunió en el nombre de Dios para supuestamente cumplir la voluntad de Dios. Y tal y como lo veo ahora, creo que en efecto sí cumplieron la voluntad de Dios. Pero ellos pensaban que lo estaban cumpliendo a su manera. Para que veáis cómo Dios, incluso en medio de nuestros errores, en medio de nuestro pecado, sigue adelante con su plan. Ellos estaban votando supuestamente su voluntad. Es más, fue muy interesante cómo recoge el texto en los Evangelios que Caifás, el sumo sacerdote, también se añade a su suegro Anás como sumo sacerdote. Un dato también muy atípico, porque lo común es que solamente haya un sumo sacerdote, pero parece ser que habían dos. Quizá un tiempo de transición, no lo sabemos. Pero fue Caifás el que como sumo sacerdote dijo una cosa pero que muy interesante, que por supuesto lo dijo en otro sentido, pero que para nosotros tiene un sentido impresionante. Caifás dijo: es necesario que un hombre muera por el pueblo. Caifás lo decía porque no quería que este hombre, líder de una secta, según él, según estos falsos líderes, afecte al pueblo, les ponga en oposición a ellos y destruya el pueblo de Israel. Pero en verdad, cuando él, como sumo sacerdote, dijo esas palabras, en efecto, estaba diciendo algo que es muy importante para nuestra doctrina cristiana. Era necesario que un hombre muera por el pueblo, porque nadie más podía ofrecer una muerte digna, ofreciendo toda su vida sin mancha, para que todo aquel que en él crea y se arrepienta obtenga vida eterna. Increíble, hermanos, ver cómo incluso en confesiones Dios está trabajando y mostrando las verdades del Evangelio y de su reino. Oremos por nosotros, hermanos, para que como iglesia en el futuro, cuando sigamos adelante con los proyectos que Dios quiera poner en nosotros, no los que nosotros tengamos, no cometamos los errores del Concilio Supremo. Oremos, hermanos, por esas federaciones, convenciones, conferencias regionales, organizaciones de todo tipo, cristianas. Oremos por todo ello, hermanos, para que ojalá las cosas que decidan, las cosas que voten, las personas que pongan al frente para que lideren esas organizaciones, federaciones, uniones, convenciones, sean las personas indicadas por Dios. No por influencia, por amiguismo, por criterios meramente humanos, sino que sea la voluntad de Dios mostrándose
en medio de esas organizaciones, convenciones, federaciones e iglesias locales. Nosotros, como creyentes, tenemos a un Dios ordenado y debemos andar en orden. Debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y las iglesias debemos de cumplir, por supuesto, en la medida de lo posible, todas las normas y recomendaciones para estar intachables ante el Estado. Porque sabemos que llegará un día que aún cumpliendo esas normas legales, aún así seremos juzgados, perseguidos y encarcelados. Ese día llegará, y llegará a todo el mundo. Pero mientras tanto, mientras querramos hacer la buena obra, salir afuera, hacer actividades en la iglesia, que nuestra conciencia no nos pese, que si de repente hay una inspección o surge algún problema aquí, que se cumplan todas las normas, para que de esa manera no seamos de tropiezo, sino más bien de bendición, porque somos puestos para ser de luz, no de oscuridad. Así que oremos, hermanos, porque desgraciadamente cada vez más aparecen iglesias que no cumplen las normas legales, administrativas, iglesias que tampoco saben discernir qué decisiones tomar, iglesias que tienen pastores o diáconos o responsables de ministerios que tienen una vida muy alejada del testimonio cristiano. Y oremos, hermanos, por esas comunidades cristianas, porque lo que están haciendo o lo que están permitiendo no está haciendo bien a la extensión del reino de Dios y de su justicia. No lo está haciendo, hermanos. Cada semana que vemos noticias de iglesias que aplican su fe de una forma fundamentalista, radical, que justifican incluso actos punitivos, violaciones, manipulación. Todo eso de algún modo nos afecta a nosotros, pero también, como le dijo Dios a Samuel, cuando Samuel se estaba quejando delante de él porque pedían rey, querían un rey como las otras naciones, y el Señor le dijo a Samuel: no es a ti a quien están despreciando, es a mí. De la misma manera, hermanos, cuando escuchamos testimonios de iglesias evangélicas en Madrid que están haciendo cosas indebidas y que salen en las noticias, o en España o en otros países, entiendo que nos pueda llegar a doler, pero debemos de recordar que el mayor daño no es a nosotros, es al nombre de Jesús, de Jesucristo. Y eso no lo podemos permitir. Por eso os digo que será bueno que oremos por ello, para que formamos parte del lado bueno de la historia, en el cual trabajemos por el reino de Dios y su justicia, y no que caigamos en aquel círculo de personas que estuvieron cerca de Dios, estuvieron supuestamente sirviendo a Dios, estuvieron supuestamente congregándose en el nombre de Dios, pero que luego en el día final el Señor les diga a esas personas: nunca te conocí, apártate de mí. No queremos eso, hermanos. Por eso es bueno que nos reunamos, es bueno que votemos, que nos organicemos, que crezcamos como iglesia, pero siempre para honrar el nombre de Dios. No solamente para callar nuestras conciencias o por tradición, sino por tener una verdadera conexión con Dios. Amén.